El día a día está lleno de noticias urgentes, ruido, polémicas y afanes. Pero para la tranquilidad, el análisis y lo que nos gusta llamar periodismo de cocción lenta, está Mis Preguntas. Un programa de Prisa Media hecho por CAFAM, inspirando sonrisas. Recientemente, unas declaraciones del Papa Francisco pusieron sobre la mesa un debate que venía ganando terreno: la gestación subrogada. ¿Qué es el alquiler de vientre? ¿Por qué es un tema tan complejo? ¿Qué legislación hay al respecto? Para este capítulo hablamos con la médica ginecóloga Paula Niño, con Carlos Andrés Muñoz, magíster en bioética, profesor e investigador universitario, con el congresista Alejandro Ocampo y con María Elena Luna Hernández, abogada penalista y docente universitaria. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos al capítulo 71 de Mis Preguntas. Los vínculos familiares me parecen de las relaciones más complejas que hay, especialmente los que se dan entre padres y madres y sus hijos e hijas. Es quizás de los lazos más importantes que uno puede crear en la vida y de pronto por eso tienen el nivel de complejidad que tienen. Traer a un ser humano al mundo en su versión más vulnerable, protegerlo, mostrarle lo que significa vivir para que sea una buena persona, saludable, feliz, funcional. Todo esto sin decirles exactamente cómo se debe vivir, teniendo que darles independencia en un momento vital en su vida, la adolescencia por ejemplo, y luego coexistir con ellos, ver las personas en las que se han convertido, entenderlas y quererlas como son. Pero si usted no es papá o mamá, al contrario funciona una lógica similar. Todo esto contando con que es una relación convencional, si es que tal cosa existe. Es una relación con tantos matices y posibilidades de problemas que la lista de novelas, cuentos, películas, series, pinturas, canciones, etc. que se han dedicado es bastante extensa. Abuelo de pájaro, le cito Amor y Control, la canción de Rubén Blades; Pedro Páramo, la novela de Juan Rulfo; la película Pequeña Miss Sunshine, la pintura de Goya Saturno devorando a su hijo; o series que parecen ser el producto cultural más importante de la época, como The Bear, Succession o BoJack Horseman. Son relatos conmovedores sobre la relación padres y madres e hijos. Y muchas de estas dinámicas familiares son definitivas en nuestra personalidad y carácter cuando nos convertimos en adultos. Parecería que afirmar esto no requiere confirmación, que la estructura familiar afecta a lo que somos, pero como soy periodista quise corroborar. Según un estudio con un nombre bastante largo, Experiencias de estructura familiar y de desarrollo socioemocional infantil durante los primeros 9 años de vida, abro comillas, los niños que experimentan transiciones tempranas en la estructura familiar a los 3 años también tienen una probabilidad desproporcionada de experimentar transiciones posteriores. En otras palabras, la inestabilidad familiar temprana parece predecir la inestabilidad familiar posterior. Cierro comillas. Pero es que además lo que conocemos como familia ha mutado con el tiempo, no es un concepto estático. Las familias monoparentales o con una mujer como única adulta o cabeza de hogar parecen haberse vuelto la norma. Según el informe El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020, hecho por la ONU, este tipo de hogares ha crecido y alcanzó el 14,56%, y liderados por mujeres son el 77%. Por ejemplo, hace varios capítulos hablaba sobre cómo las mascotas se convirtieron en parte de las familias tradicionales y comparten un espacio junto con los hijos, y en muchas ocasiones son el reemplazo de los hijos humanos. Pero no es la única forma de tener una familia y se ha demostrado que los lazos de sangre muchas veces no son tan fuertes como otro tipo de vínculos o pueden serlo igual. Las generaciones más jóvenes, por ejemplo, terminaron armando lo que se conoce como red de apoyo con sus amigos más cercanos, lo que también se conoce en los pies de foto de Instagram como numeral la familia que uno elige. Y por supuesto otro tipo de familia sin vínculos de sangre es la que se conforma por una pareja o una persona e hijos adoptivos. Los motivos para adoptar son múltiples, desde los problemas de fertilidad. Según la OMS el año pasado, cerca del 17,5% de los adultos, es decir, alrededor de 1 de cada 6,
padecen infertilidad en algún momento de la vida, hasta un deseo altruista de darle hogar a un niño o niña que no lo tiene. Pero preocupantemente, parece ser que este tipo de familias ha disminuido en los últimos años. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mientras que en 2019 se adoptaron 1.390 niños, niñas y adolescentes, en 2020 la cifra se redujo a 1.036 y en 2021 subió un poco y quedó en 1.050. En 2022 fueron tan solo 891. Sin embargo, hay un tipo de adopción que parece haberse convertido en una tendencia: los vientres subrogados, o más y mal conocidos como vientres de alquiler. Pero comencemos por el principio. ¿Qué es la maternidad o el embarazo subrogado? Es un tipo de embarazo en el que una mujer lleva en su vientre un bebé en lugar de otra persona que no puede o quiere tener hijos hasta que lo da a luz. En esta clase de embarazos se forma un embrión con espermatozoides donados que fecundan los óvulos de la gestante subrogada o los óvulos de una donante. El embrión se implanta en el útero de la gestante subrogada, que sigue con el embarazo hasta que nace el bebé. Es decir, en palabras más castizas, es una mujer que presta su vientre para el desarrollo de un embrión que entregará al momento de nacer. Esta práctica, por supuesto, ha causado polémica de todo tipo: económica, ética, social, en fin. El tema ha vuelto a ocupar un lugar en el debate público desde que hace unos días, casi 2 semanas, el Papa Francisco se pronunció al respecto y no fue precisamente para apoyar esta práctica. Escuchemos este audio de la traducción simultánea que hizo el Canal del Vaticano de sus declaraciones sobre el tema. En este sentido, considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño, y se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato. Por ello, hago un llamamiento para que la comunidad internacional se comprometa a prohibir universalmente esta práctica. Algunas personas han hecho notar que hay una contradicción del máximo jerarca de la Iglesia Católica al irse lanza en ristre contra la práctica con la que técnicamente habría nacido el Hijo de Dios. María prestó su vientre para que naciera Jesucristo. Yo mejor no me meto en estas cosas. Y esta no es la única vez que aparece en la Biblia. Sara, la esposa de Abraham, era infértil, algo normal en una mujer de 86 años como lo era ella, por lo que le pidió a su esposo que embarazara a su esclava egipcia, Agar. Así fue, Abraham embarazó a la esclava, quien dio a luz a su hijo Ismael. Pero más allá de la Biblia, los embarazos subrogados no son algo nuevo. Su historia data de hace milenios. Se dice que el rey de Babilonia, Hammurabi, alrededor del año 1880 a.C., creó lo que se conoce como el Código de Derecho de Hammurabi, y entre las muchas leyes había una que, aunque la monogamia era la regla, establecía que, abro comillas, una esposa sin hijos puede darle a su marido una sirvienta que no tiene esposo para que le dé hijos que se consideren suyos, cierro comillas. Años más tarde, cuando John Hunter del Hospital St. George de Londres desarrolló por primera vez el concepto de inseminación artificial, fue posible inseminar artificialmente a la madre sustituta propuesta, en lugar de mediante el coito, lo cual era una opción más aceptable socialmente. Dejemos atrás el siglo pasado y avancemos un poco en el tiempo. Vamos hasta 2019, cuando se hizo noticia que el futbolista colombiano James Rodríguez tendría su segundo hijo, pero esta vez no con su pareja, sino a través de la gestación subrogada. Todos los medios reseñaron el evento y aprovecharon para hacer la lista de celebridades que han acudido a este método para tener hijos. Abro comillas. Personalidades como Cristiano Ronaldo, Ricky Martin y Kim Kardashian han recurrido a este procedimiento, dejando en total privacidad las madres de sus pequeños. Cierro comillas. Dice una noticia sobre el nacimiento del hijo del futbolista. Pero este dato, un poco coctelero, habla mucho sobre lo que se ha convertido esta práctica. ¿Por qué parejas jóvenes, saludables y fértiles la usan? La revista Grazia publicó un artículo bastante interesante titulado Dentro de las agencias de subrogación de primer nivel. Abro comillas. Si estoy en el consultorio de un médico, si me ponen una inyección
Cualquier cosa, literalmente tendré un ataque de pánico y no puedo respirar. Simplemente sabía que eso no sería saludable para mí ni para el bebé. Crecer dentro de alguien que tiene tanta ansiedad. Cierro comillas. Dijo la modelo Paris Hilton sobre el nacimiento de su hija e hijo a través de un vientre subrogado. Según reseña el artículo, en la ciudad de Los Ángeles, los acuerdos son irrefutables y las madres de alquiler son muy solicitadas, como la reina Haynes, quien tuvo a la hija de Kim Kardashian, Chicago, en 2018. Estas mujeres pueden llegar a cobrar más de $45,000, la tarifa habitual para una mujer de alquiler experimentada, según Stephanie Caballero, fundadora del Centro Legal de Subrogación en California. Actualmente, esa cifra llega a los $65,000, más de 256 millones de pesos colombianos, para una madre sustituta por primera vez. Y no se trata solo de mujeres independientes que ofrezcan este servicio. Existen también muchas agencias, como lo es el caso de Los Ángeles Growing Generations, una agencia que ofrece lo que ellos mismos llaman en su página el servicio más premium en el ámbito de la fertilidad. El menú de su sitio web ofrece 4 opciones: convertirse en padre o madre, convertirse en sustituto, convertirse en donante y encontrar un donante. Y las tarifas que cobran son precisamente para celebridades, entre $180,000 y $310,000. ¿Qué implicaciones éticas tendría el embarazo subrogado mediado por el dinero? Le hago esta pregunta a Carlos Andrés Muñoz, magíster en bioética, profesor e investigador universitario. Esto me dice. Hagámonos una pregunta. ¿Quiénes pueden acceder al embarazo subrogado mediado por dinero? La respuesta sencilla sería quienes lo necesiten, pero también quienes puedan pagarlo. Y es aquí en el factor económico en donde incluso convergen dos posturas completamente antagónicas: quienes proscriben, quienes prohíben el embarazo subrogado por dinero y quienes permiten esta práctica. Y estas posturas éticas, los que los prohíben se basan en que la dignidad humana se ve vulnerada gracias a que la vida se vuelve simplemente un objeto contractual, y esto es rebajar nuestro estatus como seres humanos. Pero además de esto se acrecenta cuando el factor económico es el factor primordial, puesto que no se convierte en un derecho sino en un privilegio. Por otro lado, quienes están a favor de esta práctica están basándose en la autonomía, puesto que el ser humano, en especial la mujer, es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera y también de poder comerciar con ellos si esto no vulnera ciertos cánones éticos. Y acá no se está matando a nadie, antes bien se está generando una vida y se está fortaleciendo una familia. Pero también quienes están a favor quieren que hayan una regulación sensata en donde el factor económico no haga de esto una institución de un privilegio, sino en un derecho. El tema de celebridades y millonarios pagando fortunas por un vientre subrogado, por supuesto que se ha convertido en centro de debates. Por ejemplo, la periodista británica Catherine Bennett escribió un artículo bastante interesante para el diario The Guardian. El título nos muestra su punto de vista de entrada. En un acuerdo de subrogación entre una mujer rica y una pobre, solo una actúa como agente libre. En su texto, Bennett argumenta, abro comillas, por los homenajes a las celebridades que contratan madres de alquiler, habitualmente acompañados de un interés nulo en el proceso de las mujeres trabajadoras, difícilmente se sabría que la maternidad subrogada comercial está prohibida en la mayor parte del mundo y solo ocurre en el Reino Unido en su forma de gastos exclusivos. Y algunos seguramente tomarán como una señal de progreso que, incluso cuando los estudios exponen los problemas de salud a largo plazo asociados con el parto, ninguna razón parece ahora demasiado trivial para justificar pagar a una mujer menos afortunada para que se arriesgue a estas complicaciones. Cierro comillas. Y agrega, vuelvo a abrir comillas, sigue siendo un misterio por qué la decisión de gestar el hijo de un extraño casi nunca o nunca es tomada por el 1% más rico. Cierro comillas. Y es que en muchos casos termina pareciéndose a la venta de una vida y puede estar cerca del tráfico de personas. Sobre esto habló la relatora especial de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Maud de Boer-Bukicho, cuando explicó que el Consejo de Derechos Humanos le había encomendado identificar nuevos patrones de venta de niños.
La relatora analizó la gestación subrogada desde la perspectiva de los derechos del niño y en particular la venta de niños. Según De Boer Bukicho, es fundamental evaluar cómo la gestación subrogada puede conducir a la venta de niños. La relatora subrayó que la maternidad subrogada comercial, tal como se practica actualmente en muchos lugares del mundo, por lo general constituye venta de niños según las normas de derechos humanos. María Elena Luna Hernández es abogada, penalista y docente universitaria y se especializa en trata de personas y explotación reproductiva. Así que le pregunté, ¿en qué casos los embarazos subrogados son explotación reproductiva o una violación a los derechos humanos? En todos los casos, el alquiler de vientres es explotación reproductiva. Es una clara vulneración de la dignidad humana. Usar a la mujer como medio para que otro tenga como propio un hijo que realmente es de quien pare es la más clara muestra de negación de la dignidad de toda humanidad a la mujer y a la criatura que nace. Hay que tener en cuenta algo elemental pero convenientemente ignorado. La comunicación entre la mujer gestante y el embrión es suficiente para modificar el genoma del futuro bebé. La madre puede variar la información genética del hijo incluso si el óvulo es de una donante. Las vidas no son mercancías ni todo deseo debe ser permitido y regulado. La mercantilización del cuerpo femenino y cosificación de bebés no deben solaparse en supuestos de altruismo, que para tal efecto ya estaría, y es la adopción. ¿Se imaginan iniciar un proceso de impugnación de maternidad contra la mujer que acaba de parir su hijo, que ya ha sido vendido? Itziar Alcorta Idiáquez es profesora de Derecho Civil en la Universidad del País Vasco, experta en biotecnología y autora del libro Regulación Jurídica de la Medicina Reproductiva, en el que habla de la gestación subrogada. En una entrevista que le hicieron en la revista Picara, la profesora Alcorta reflexionó que cuando los investigadores se dieron cuenta de que las mujeres son capaces de aceptar los óvulos de cualquier mujer, el capital vio una oportunidad. Cuando la industria de la reproducción asistida, además de trasplantar óvulos in vivo, logró congelarlos y exportarlos, descubrió el negocio de producir bebés en cadena. Aunque para la profesora Alcorta la gestación subrogada es una práctica contraria a los derechos humanos, aboga por regularla. La legislación es diferente en cada país. Por ejemplo, en España esta práctica no está regulada. En el caso de Estados Unidos, depende de cada estado. Sin embargo, en California está aceptada y varias jóvenes universitarias sirven como vientres subrogados para pagar sus estudios, pero solo pueden hacerlo ciudadanas de ese país. Una mujer migrante no puede hacerlo. En Australia existe un modelo llamado subrogación altruista, es decir, la madre sustituta no obtiene beneficios del acuerdo, pero los padres comisionantes podrían reembolsarle el costo de los gastos médicos y legales. En algunos estados y territorios australianos es un delito que un residente realice un acuerdo comercial de subrogación fuera de Australia. En Francia, la maternidad subrogada nunca está permitida y de hecho se castiga con prisión. El hecho de que la práctica del embarazo subrogado sea legal y permitido en todos los casos y que se pueda convertir en un negocio, como es el caso de Los Ángeles en Estados Unidos, más allá de los aspectos éticos, tiene un efecto en la salud pública. Hablé con la médica ginecóloga con especialidad en reproducción humana y endocrinología reproductiva Paula Niño y me contó que esto supone una carga de morbilidad materna y mortalidad al sistema de salud. Le pedí que desarrollara esa idea y me explicara cuál es el problema médico de ver el embarazo subrogado como negocio. Esto me dijo. Bueno, desafortunadamente cuando se abre la puerta a la subrogación comercial enteramente, pues digamos que esto lógicamente es de interés para todas las partes, tanto para quienes hacemos este tipo de procesos como médicos, para las madres gestantes y para los padres, digamos, intencionales. El asunto es que de las tres partes pueden haber fallas, pero principalmente en la que recae la principal cantidad de complicaciones y de situaciones adversas para la salud es sobre la madre gestante. Como todo embarazo logrado a través de reproducción asistida, los embarazos de subrogación son embarazos de alto riesgo. Se consideran como tal, inclusive independiente del tipo de técnica que uno haya utilizado, pero igual están clasificados de esa forma. Si a eso uno empieza a sumarle otros criterios de alto riesgo,
como la multiparidad, es decir, haber tenido muchos partos o múltiples cesáreas o tener una edad materna avanzada, digamos que en esos casos la carga de la enfermedad recae sobre la madre gestante. Y en ese mismo escenario la madre gestante puede morir durante el proceso de gestación, dejando no solamente un bebé que puede fallecer, sino también dejando a sus propios hijos huérfanos. Entonces ese es el grave problema y por lo cual yo pienso que hay que regular la sustitución uterina en el mundo, porque ellas también se benefician, pero corren muy alto riesgo. Pero no siempre los embarazos subrogados se tratan de transacciones y explotación. En muchos casos se trata de lo que se conoce como un acto altruista, en el que una mujer decide llevar en su vientre por 9 meses el hijo de una pareja con problemas de fertilidad, de una pareja homosexual o de un hombre soltero o viudo que quiere ser padre, en fin. Escuchemos este testimonio que le dio a Noticias Caracol Laura Zúñiga, una madre subrogada que ha prestado su vientre en 2 ocasiones diferentes. La subrogación ha sido de las mejores cosas que llegaron a mi vida porque siento que el hecho de ayudar, más que cualquier cosa, la gratificación es absoluta. Muchas de las personas lo toman como por el lado económico. Personalmente, el haber sentido ese amor incondicional en las personas que llegaron a hacer la subrogación es demasiado gratificante. En Colombia, la situación del embarazo subrogado tiene un gran vacío legal. Hasta el día de hoy es una práctica reconocida por la Corte Constitucional en la sentencia T-968 de 2009, en el que se legitima como una modalidad para resolver los problemas de parejas infértiles o que no quieren hacer el proceso de embarazo. En ese sentido, la legitimó como una de las técnicas de reproducción asistida. Esa misma sentencia de la Corte define el embarazo subrogado como, abro comillas, el acto reproductor que genera el nacimiento de un niño gestado por una mujer sujeta a un pacto o compromisos mediante el cual debe ceder todos los derechos sobre el recién nacido a favor de otra mujer que figurará como madre de este. Cierro comillas. La técnica de maternidad subrogada tiene 2 modalidades. La primera es la tradicional, plena o total, y la segunda es la gestacional o parcial. Sobre esta última, la modalidad gestacional, la Corte le hizo la asignación del término alquiler de vientre y lo definió como el acto reproductor que genera el nacimiento de un niño gestado por una mujer sujeta a un pacto o compromiso mediante el cual debe ceder todos los derechos sobre el recién nacido a favor de otra mujer que figurará como madre de este. En el evento de la modalidad gestacional, la mujer que gesta y da a luz no aporta sus óvulos y de por medio hay un compromiso único de gestar el embrión y darlo a luz. Esta falta de regulación ha hecho que Colombia se convierta en un paraíso para el alquiler de vientres. Según muestra un reportaje del diario El País sobre este tema, en Colombia comprar bebés a través de vientres de alquiler es cada vez más usual y puede costar unos $4.000. De acuerdo con el texto del País, las clínicas de vientres de alquiler pagan también a los médicos para que el nombre del bebé nacido que aparezca en el certificado de nacido vivo sea el de los padres que compraron el bebé y no el de la mujer que acaba de tener el parto. Todo esto ha hecho que se cree una red de corrupción y de falsificación de documentos. Como apunta el reportaje, abro comillas, con abogados que cuentan con la ayuda de notarios, cada año cientos de extranjeros vuelven a su país con un bebé nacido de un vientre de alquiler. Del alquiler no ha quedado ningún registro. Cierro comillas. Según le dijo al diario La República la ginecóloga Karin Franco, propietaria de una clínica especializada en Bogotá, en Colombia hay profesionales más avesados en este tipo de procedimientos respecto al resto de América Latina y aseguró que quienes alquilan su vientre, abro comillas, normalmente son mujeres de bajo estrato y entonces van a recibir unos 40 o 50 millones de pesos, algo así como $10.000. Cierro comillas. Sin embargo, hace no mucho, la Corte Constitucional publicó la sentencia T-275 de 2022 que exhortó al gobierno para que, abro comillas, en los próximos 6 meses desde la notificación de esta sentencia, presente ante el Congreso de la República un proyecto de ley orientado a regular la maternidad subrogada en Colombia. Cierro comillas. Así que a través del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Salud, el gobierno presentó el proyecto de ley estatutaria por medio del cual se regula la subrogación uterina para la gestación en Colombia.
con el representante Alejandro Campo como ponente. Pero esta no es la primera vez que se intenta. Anteriormente se han presentado 16 proyectos de ley en el Congreso de la República para regular esta práctica y que solo sea válida cuando no tenga fines lucrativos. Sin embargo, ninguno de ellos ha tenido éxito y se hunden en los primeros debates. Busqué al congresista Ocampo para que explicara mejor de qué se trata este proyecto de ley. Esto me contó. En Colombia tenemos un problema y es que la subrogación no debería existir, pero la Corte Constitucional le dio vida. Entonces hoy existe el embarazo subrogado y que nadie la vigila, nadie la regula. ¿Esto qué implica? Que no sabemos cuántas mujeres han muerto a partir de esta práctica, no sabemos cuántos niños nacen en Colombia a partir de esta práctica, no sabemos quiénes son los padres, no sabemos cuál es la motivación, no sabemos si se cobra o no se cobra o cuánto se cobra, no sabemos si una sola organización está haciendo este ejercicio económico, logístico y científico en distintas partes del mundo en una sola. No sabemos para dónde van los niños y niñas que nacen en Colombia. Esto es muy grave porque al no existir regulación hay una zona gris donde el ejercicio no es ilegal. No sabemos si las mujeres lo hacen libremente o son explotadas sexualmente o son esclavizadas sexualmente, esclavas reproductivas como ha pasado en algunas partes del mundo. Y hoy no hay posibilidades de reconocerlo ni de saberlo. Entonces yo creo que la mayoría estamos de acuerdo en que no debería existir la práctica. La Corte Constitucional le da una posibilidad de que exista, pero hay que regularla. Porque lo que no tenemos hoy es que no sabemos qué pasa. Y el no saber qué pasa puede que a futuro tengamos noticias trágicas de este suceso. El proyecto de ley no se alcanzó a discutir. Aquí hay un trancón legislativo en la comisión primera y no podemos, discutirlo. Habría que volver a presentarlo y hacer nuevamente el trámite para discutirlo en este nuevo periodo legislativo porque, requiere unos tiempos exactos. Sé que este es un tema espinoso, que tiene muchas aristas, que ha generado múltiples debates y que tiene muchos depende atravesados en la mitad. Al igual que otras discusiones como la interrupción voluntaria del embarazo o el trabajo sexual, está en manos del Congreso dejar las reglas claras. Por otra parte, creo que los motivos para regular el tema del embarazo subrogado no deben ser tanto morales como ha pasado con la discusión sobre la legalización del uso adulto de la marihuana y debemos sacar a la Biblia de este asunto, sino que debe ser un debate desde lo técnico y lo que resulte más responsable en términos de derechos humanos y económicos, que no tendrían por qué ser opuestos. Los católicos, por supuesto, no estarán de acuerdo. Hay muchos casos en los que los vientres subrogados representan alegrías y oportunidades para parejas o personas que quieren ser padres y madres y no pueden por motivos físicos. Y las madres gestantes o quienes portan los vientres subrogados lo hacen movidas por el amor y el altruismo, como ya vimos en el caso de Laura Zúñiga. Ya dije que existen muchos tipos de familia y como también dije al principio, las relaciones entre padres e hijos son complicadas, sin embargo, es lo más maravilloso del mundo. Por eso pienso que toda persona que quiera experimentar esa sensación y no pueda, tenga la posibilidad de intentarlo sin que esté atravesado por un negocio. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 71 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.